¿Jacobo de quién? Porque si no se pusiera eso, de Alfeo. La gente puede decir, Adiós. ¿qué es Jacobo? ¿Cómo está hablando? Está hablando de los dos, porque los habrás repetido. Hay que hacerle la aclaración. Los únicos que conocí más o menos fueron los de el segundo versículo, casi a todos. Voy a leerlo de nuevo. Yo voy a leer. Y en el otro, a Mateo es más que eso. Porque Miren, los demás miren, no pues yo se lo voy a leer de nuevo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y por favor, traten de aprenderse estos nombres, porque como son 12, se les puede olvidar uno que otro. Y alguien les puede preguntar un día, oye, ¿tú me puedes decir los nombres de los 12 apóstoles? Y a lo mejor usted no se los va a poder decir, porque se le puede olvidar uno. Yo quería apuntar. Así que, no, si está en la Biblia, tú con que lo leas bastante esos versículos, te vas a acordar de ellos. Miren, Simón, Mateo, miren, Felipe, bueno, vamos por orden. Capítulo 2, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. ¿Llamado quién? Pedro. ¿Qué quiere decir eso de llamado Pedro? Que se llamaba Pedro y le decían Simón. Un segundo nombre. Que se llamaba Pedro, pero le decían Simón. Seudónimo. Su nombre original, el que le pusieron sus padres, era Simón. Pero se le llama Pedro porque nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre de Simón A Pedro. a Pedro. Pedro, ¿qué significa? ¿Qué significa el nombre Pedro? Piedra, Piedra. roca. Aleluya. Piedra. Como Pedro era como una piedra e iba a ser la piedra de la iglesia, le llamó así. Ya no te vas a llamar Simón, te llamas Pedro. Así que dice Simón, llamado Pedro. ¿Entienden ahora, verdad? Entonces después viene y dice, y Andrés, su hermano. Sí, Andrés fue. Andrés es el hermano de Simón Pedro. Simón, Pedro, Simón. ¿Ok? Andrés. Pedro y Andrés son ¿qué? Pues de profesión. ¿A qué se dedicaban? De oficio. Eran pescadores. ¿Ok? Y Jacobo. Con calma. Entonces después dice, y Andrés su hermano, punto coma, y dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Jacobo, hijo de un señor que se llamaba Zebedeo. Que digas Zebedeo, su padre, no quiere decir que él sea apóstol. que sea discípulo, no. Que sea esto, no quiere decir lo que pasa es que hay dos Jacobos. Muy Y bien. tiene que ser parte de su familia para que no se vaya a confundir con el otro Jacobo que es hijo De Alfeo. de Alfeo. Van teniéndolo claro. Entonces, este Jacobo, hijo de Zebedeo, tiene un hermano que se llama ¿cómo? Juan. Juan. Fíjense ustedes Bueno, yo no sé nombre. que Mateo comienza con los 4 principales discípulos del ministerio de Cristo. ¿Por qué yo digo esto? Por eso yo los conocía tanto, porque los oí tanto. ¿Por qué yo digo esto? Porque los primeros que nuestro Señor Jesucristo llamó fueron esos 4 hombres. Yo los he leído. ¿Ok? Una pregunta. Y esto- Una pregunta. ¿Fueron primero elegidos porque Dios les dio más feo? No, No quiere nada, decir, no servían para nada como no sirvo yo. Eran simples pescadores que el Señor. Recuerden, Cristo nos escoge a nosotros no por nuestra virtud ni por nuestras capacidades. Por nuestras obras. Cristo nos escoge a nosotros ¿por qué? Por su gracia. Por su gracia. ¿Ok? Amén. Así que tenemos entonces claro que el Señor escoge a Simón, llamado Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Esta no es la primera vez que se encuentran con Cristo, ya llevaban tiempo con Cristo caminando. ¿Ok? Lo que pasa es que después de un tiempo de estar caminando con Cristo, el Señor decide, oye, yo los voy a elegir ustedes como mis discípulos, como mis apóstoles. Había muchos discípulos en aquella multitud, muchos, cientos. Pero de los cientos de discípulos que habían allí, Él decidió hacer unos apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol?
¿Alguien sabe lo que significa? Ajá. ¿Qué significa la palabra apóstol? Punto. Mensajero. Mensajero, los que llevan las buenas nuevas. Un mensajero. Hasta ese. Este va a ser mensajero porque va a llevar la palabra de Dios. Por eso, déjenme explicarles algo. Hasta este momento, todos eran discípulos. Todos seguían a Cristo. Hasta ese momento. Hasta este momento, todos seguían a Cristo y todos aprendían de Cristo porque eran discípulos. Pero Entonces, tú eres discípulo. de este grupo de cientos de discípulos, el Señor decide hacer apóstoles. De esos 12, primero para estos 4 y luego pues. Cogió a los 12. ¿Por qué digo esto? Porque el rango de apóstol se distingue, o el nombre de apóstol los distingue, porque ya no van a ser solamente discípulos, van a ser ¿qué? Mensajeros. Porque no se van a quedar con él todo el tiempo ahora, cogiendo clases. Ahora van a enseñarle a otros. ¡Aleluya! Ahora van a ser capacitados. Y van a discipular, y van a ministrar. A otros. Ya cuando eran discípulos ellos estaban aprendiendo, pero ya están apóstoles, ahora le van a enseñar a otros. Ahora tienen una responsabilidad mayor. No solamente enseñar a otros, sino ministrar, sanar, orar, interceder. Como de mensajero. Como lo que hacía Cristo. Enseñarle la verdad, el evangelio al mundo, a las personas. Aleluya. Porque Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros vamos como los niños por etapas. Y el Señor nos va capacitando y va aumentando nuestra fe. ¿Verdad? Por eso yo los estoy capacitando a ustedes, no es para que se queden callados cuando salgan por esa puerta. Es para que ustedes también sean apóstoles del Señor, en el mejor sentido de la palabra, porque el término apóstol en estos tiempos se ha tergiversado y se ha manipulado, porque algunas iglesias o algunos ministerios han manipulado el término. Las religiones para su propio beneficio, y cosa que yo no quiero entrar ahora en esa discusión porque nos desvía. Del camino. Lo que sí debemos saber es que el término apóstol lo que significa es mensajero. ¿Mensajero de qué? De buenas nuevas. Del evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas. Ven, estás aprendiendo mucho hoy. Pero bueno, vamos a seguir con esta historia, porque esta historia es maravillosa. Y entonces, después de mencionar a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, menciona a uno que se llama Felipe. Después menciona a otro que se llama Bartolomé. Después se llama... Pues ¿sabes qué? La próxima vez que discutamos esto, yo les voy a traer pasajes bíblicos del momento en que Dios los llama originalmente a cada uno de estos nombres. Sí, pues hay un episodio en la palabra en donde se describe el llamamiento de Felipe y cómo fue ese primer encuentro con Felipe. Y así sucesivamente yo les voy a traer con cada uno de ellos la semana que viene cuando discutamos de nuevo esto, porque recuerden, cuando nos volvamos a reunir discutimos Éxodo. Pero cuando volvamos a esto, por eso les dije, vamos a estar buen tiempo en esto. Porque yo quiero que ustedes conozcan bien quiénes eran los discípulos y qué significa esto de ser, ¿verdad?, apóstol. Como, estábamos, creo que fue acá en Mateo, yo creo, que Mateo era uno que cobraba impuestos. Pues, yo quiero saber de cada uno de estos 12 apóstoles. ¿Cómo fue que se encontraron? ¿Cómo lo conocieron? ¿Qué hacían antes de encontrarlo? Como Mateo, yo sé lo que él hacía antes de encontrarlo. Sí, y sabes también, y leímos, porque en el Evangelio hasta la familia, yo creo. No, y también ustedes saben, ustedes leyeron conmigo, ya han estudiado conmigo el llamamiento de Pedro, cuando estaba en el mar, pescando, ¿verdad? Y estaba allí también Andrés, y estaba también Jacobo por allá, y Juan. Porque esos son los principales, pero yo les voy a traer el detalle. De Felipe, de Bartolomé, de Tomás. Eso yo no los he oído más que Mateo, yo lo oí. Pues menciona, versículo 3 menciona a Felipe, Bartolomé, Tomás, y después menciona a quién. Mateo, ¿y cómo se llama el mismo? ¿Mateo el qué? El recaudador
de impuestos, ¿ves? El publicano. Él mismo dice y reconoce. Él está escribiendo el Evangelio. Y él mismo dice, y Mateo, yo, que era un publicano. Que no se le olvide a la gente. Allá dice publicano. Acá dice, pues recaudador de impuestos. Jacobo, el otro Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo, le llamaban Tadeo, a Lebeo le llamaban Tadeo. Simón el cananista, viste que había otro Simón, Sí, son los segundos. hay dos Simón. El cananista, por eso dice acá el cananista. Y por eso en el Simón segundo Pedro. versículo se dice Simón En Pedro. el primer versículo. Y fíjense ustedes que termina con Judas Iscariote, el que qué, El que también le entregó. santo eres Señor. De esos 12 hombres que Cristo escogió, había uno que iba a qué, Engañar. traicionarlo. Sí, después Judas, yo creo que fue. Ese es Judas Iscariote. Mira cómo dice, el que también le entregó, como dice tu Biblia, las Américas. Judas el Iscariote, el que también entregó. ¿Ok? Qué curioso que de los cientos de discípulos que habían allí, Cristo elige uno que lo va a traicionar. Y él que no tiene que saberlo. Eso es una buena observación. Cristo, Tiene que saberlo porque él Yo no sabe sé todas las nada. cosas. amén, él lo sabía. Y si él no lo sabía, el Espíritu Santo no lo tenía que dar. A ver. Claro, De Felipe. Amarili dice, Felipe, diácono y evangelista, uno de los 7 organizadores de la distribución de alimentos en la iglesia primitiva. eso fue lo que hizo después de la conversión. Uno de los evangelistas, uno de los primeros misioneros en viajar. Ajá. Uno de los primeros en obedecer el mandato de Jesús a llevar el evangelio a todo el mundo. Sí, ahí señor. se levantó el momento. Un estudiante explicado de la Biblia que pudo explicarla con sentido y claridad. Ahí se de Bartolomé, de Simón Pedro. Eso dice de Felipe, pero eso es Felipe después. Lo que la descripción que mamá está haciendo de Felipe es una después. Yo lo que voy a traerle a ustedes es el detalle cuando tienen el primer encuentro con Cristo. Que ya se conocían, ¿no? No se conocían, se acababan de conocer, ese es el detalle. Aquí ya se conocían. Lo que Sí, no- porque ya antes de apóstoles eran. Claro. Eso que ya se ve. ¿Eh? Oh, ya. No, les va a encantar. Y claro, podemos acentuar en los comentarios. Yo no recuerdo bien, no estoy seguro si Felipe fue aquel discípulo o apóstol que fue a Samaria a evangelizarla. Me parece que es él. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo me parece que fue él, pero no estoy seguro, tengo que revisar este dato. Amén. Bueno, y vamos entonces a otra sección. Versículo 5 del capítulo 10. Léelo, Dieguito. ¿Puedo leer el título? Vamos, rápido. Jesús envía a los 12. Amén. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino. Ajá. Le dio unas instrucciones. ¿Y qué les dijo? ¿Por Sí. camino de qué? Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Ay, santo. Ya le están dando unas instrucciones de Ajá. que tengan cuidado ¿Y que no vayan por camino de quién? de gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos, los que no eran judíos, los que no eran, Eso es una buena observación. Mira cómo Clarín dijo, ¿pero por qué? los que no eran judíos, los que no eran. ¿Ustedes no escucharon como si hubiesen dado ahí en el cristal? Bueno, lo que yo que se hace. Ok. ¿Qué fue, digo? Los Ajá. gentiles, los que no eran judíos. Los que no eran judíos no eran, eran gentiles, ¿verdad? Pues ¿por qué? ¿Por qué? Clarimar preguntó ¿por qué? ¿Por qué, Mari? Porque si eran gentiles, o sea, la palabra gentiles es como distribuir que eran buenos. No. Yo te he explicado a ti eso un montón de veces. No estamos hablando de gentiles de buena gente. Estamos hablando de gentiles que son gente que no son judíos. Ese es el contexto de esa palabra, tú lo sabes. Que ya que sea. Pues claro. Ahora, ¿por qué Cristo le dice a ellos, a sus discípulos o a sus apóstoles, no vayan por camino de gentiles ni de samaritanos? ¿Ustedes recuerdan quiénes son los samaritanos? ¿Quiénes son los samaritanos? No se acuerdan.
Samaritanos eran primos de los judíos. Pero ellos no se llevaban bien. No se llevaban bien porque los samaritanos no eran judíos puros. Los samaritanos eran judíos mezclados con otros pueblos. Yo me acuerdo todavía. Claro, cuando la invasión de Babilonia, y se llevan al pueblo judío de Jerusalén, quedan un poco de judíos allí que se mezclan con los otros pueblos que fueron a parar allí a Jerusalén. De allí salió el pueblo, esa raza, ese pueblo, samaritano, pero eran hermanos o primos. No eran judíos puros porque eran una Porque se mezcló. Con los de estos. Pues nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles, por camino de gentiles que no son judíos, y por camino de samaritanos que tampoco son judíos puros, vayan. ¿Por qué? Dios mío, pero Cristo no viene a salvar a la humanidad. Quiero que piensen, vamos a ver. ¿Por qué ustedes creen que Cristo hizo algo así? Tiene que tener alguna razón. Ajá. Tal vez los gentiles no creen que tampoco es eso. No tiene que ver necesariamente con los gentiles. Fíjense qué cosa más curiosa. Es con Ni con los samaritanos. El Señor, ¿Y entonces con qué? pues con los judíos. Mira qué cosa más terrible. Presten atención. Eso es con los apóstoles. Presten atención. No, con los judíos. Presten atención. Lo que les voy a tratar de explicar a ustedes. El pueblo elegido de Dios, ¿cuál es? Los judíos. El pueblo judío. No, el pueblo judío. ¿Sí o no? Sí. El pueblo judío, porque el Señor se reveló ¿a quién? Antes de Cristo, ¿a quién? ¿A qué persona? Judío. A los judíos. ¿Se acuerdan dónde? En el monte de Oreb. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Hace mucho tiempo, antes de esto, ya desde el tiempo de Abraham, de Jacob, de Isaac, Y entonces, ¿verdad? Y en Génesis, con Moisés. ¿Y por qué entonces le dice eso a ellos? Entonces Cristo le dice a sus apóstoles, no vayan por camino de gente que no sea judía. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que Porque estamos. ellos no quieren que ellos repartan el evangelio, pues. Ajá. ¿Y por qué no se le va a ellos? Porque, mira lo que dice Matthew Henry, el comentarista Matthew Henry. Dice, quienes por fe apelan a Cristo por misericordia y gracia, pueden estar seguros de que Él les está dando libremente la misericordia y la gracia que ellos... Espérate, estoy mal. Capítulo 10. Dice... ¿Por qué no? Espérate. ¿Leo mi comentario? Lee tu comentario, sí, léelo, mamá. No vayáis con los gentiles. Ajá, Al igual que el ministerio de Jesús. La ajá. misión de los 12 era dirigida a los judíos. Cuando estos rechazaron el mensaje, el evangelio fue reclamado a los gentiles. Proclamado. Sí, Pablo comenzó predicando primeramente a los judíos, después a los gentiles, samaritanos. Al igual que a los gentiles, los samaritanos también tendrían que esperar la oportunidad de ser incluidos en la proclamación del evangelio. Jesús no rehusó anunciar el evangelio a ninguno que Jesús no viniera a él. Dice, Ajá. Jesús pidió a sus Ese es otro comentario bíblico. Jesús pidió a sus discípulos que fueran Ajá. solo a los judíos porque Él vino primero a los judíos. O sea que Ajá. fue como lo por orden. Sí, pero como lo dice el comentario bíblico de mamá, a mí no me gusta porque lo dice como, pues porque él vino primero a los judíos. No, eso tiene una lógica, eso tiene una explicación. Porque ahí se pueden coger de manera de pueden decir como que vamos si le pedir algo especial a los judíos y eso no es así. Muy buena observación. Porque Dios quería a los judíos primero. No. Muy mala observación. No, o sea, yo sé por lo que tú quieres decir. Lo que pasa es que lo que tu hermana acaba de decir es lo contrario a lo que tú dices. ¿Dios tenía un cariño especial a los judíos? ¿Sí o no? No.
Porque él lo veía todo. Sin embargo, los eligió primero. Sí, pero él lo veía todos como igual. ¿O no? Porque no tenía nada especial ellos. No tenían nada especial ellos, ¿verdad, Dieguito? Sí. Amén. Ahora, fíjense ustedes, el pueblo judío era un pueblo que había sido elegido por Dios. Al Cristo hacer esto, lo que está es probando la fidelidad del pueblo judío. Mira cómo Matthew Henry dice: Sí, porque ellos también se pueden creer lo que... para que no se crean, para que no tengan excusa. Muy bien. Porque yo no me eligió primero porque tenía algo especial. Porque Dios vio que yo... Espérate, deja que yo... Porque para que los judíos no se crean que era porque ellos eran especial para Dios. Claro, no se debe llevar el evangelio a los gentiles hasta que los judíos lo hayan rechazado. Cristo sabía lo que iba a pasar. Cristo sabía que cuando fuera a su pueblo judío o un sector de su pueblo judío lo iba a ¿qué? A rechazar. A rechazar. Entonces, para que no tengan excusa, porque como ellos fueron los elegidos por el Señor, y como ellos se creen que son los únicos, y como ellos son los únicos que tienen, espera, déjame hablar, los únicos que tenían contacto con Dios, los únicos que tenían revelación de Dios, era el pueblo judío por siglos, porque el pueblo judío se creía exclusivo. Se creía el más especial, el que más Dios quería. El que más Dios quería. Y entonces, pero espérate, hija mía. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos o a sus apóstoles, para que no haya excusa, olvídense de los samaritanos y de los gentiles, vayan a los judíos. Pero muy en su interior, el Señor sabía. Y eso desde hace tiempo, porque en el Antiguo Testamento, Moisés, ¿qué hizo Dios con el pueblo judío? Lo sacó hasta de allá. De Egipto. Mira todo lo que Dios hizo por ellos. O sea, que llevan con eso desde hace siglos. Y cuando nosotros estudiemos Éxodo, en la próxima sección que vamos a estudiar, se van a dar cuenta de lo que pasó y cómo el Señor se molestó y las cosas que el Señor dijo del pueblo judío. El Señor no elige a los hombres porque tengan nada especial. No, porque Dios nos ve a todos iguales. Muy bien. Porque ninguna persona tiene algo. Es perfecto, nadie es perfecto. No, es que no No es digno. Dios quiere a todos por igual. ¿Ok? Así que nuestro Señor Jesucristo dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos. Vayan primero a los judíos. Que los judíos primero, ¿quién está mal? ¿Ok? Y lo vamos a dejar ahí porque, ¿verdad?, es largo y tiene muchas. Hay que discutir mucho sobre esto. Lo vamos a dejar en el versículo 6. ¿Ok? Del capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Dime, Diego, ¿qué te ha parecido todo esto? Muy bien. ¿Te ha gustado? Ya sabes más o menos quiénes eran los discípulos, ¿verdad? ¿Quién era Simón? ¿Cuántos Simón hay? 2. ¿Simón cuál? Simón Pedro y Simón y... Ajá, ¿Simón qué? El cananista. ¿Ok? ¿Cuántos Jacobos hay? 2. ¿Quiénes son? ¿Jacobo de qué? Hijo de Alfeo Y hijo de Zebedeo. ¿Y el hijo de cuál es hermano de cuál? El de Zebedeo es hermano de... El hijo de Zebedeo, el Jacobo, Juan. hijo de Zebedeo, es hermano de Juan. ¿Y el hermano de Pedro? ¿Cómo se llamaba? Sí, el hermano de Pedro, de Simón Pedro. No lees la Biblia, Mari, para buscar. Dime si te acuerdas. Andrés. Esta mujer es más insegura, ella no se atreve a decirlo. Andrés. Muy bien. La semana que viene le voy a dar un examen de eso. ¿Qué? ¿Y Mateo, cómo se llamaba Mateo antes? ¿Y era a qué se dedicaba? Ok. El publica. Pues le damos gracias al Señor por esta linda experiencia en el día de hoy. Nos despedimos de los hermanos de YouTube Cristiano y todos los hermanos que nos están viendo acá en Puerto Rico
Si conocen alguna familia que esté en necesidad de alimentos en su hogar, perdón, se pueden comunicar conmigo al 787 204-2680. 204-2680 y procuran. Procura por el hermano Serafín y su esposa y sus 2 hijos y por el Señor. Gloria a Dios. Si usted conoce alguna familia que tenga necesidad de alimentos en el hogar, se comunica conmigo y con mucho gusto vamos a hacer las gestiones para una comprita a esa familia y ayudarla. Nos puedes ver a través de la internet, buscando por Google Tablitas del Señor o Tu Primera Iglesia. ¿Amén? Mi nombre es Serafín Alarcón y me acompañaron en el día de hoy mi hijo Dieguito. Despídete, Diego. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que saquen tiempo para hablar con Dios, que sigan buscando a Él y que también estén pendientes. Velen, ¿verdad? Velen, estén pendientes. Clarimar, despídete, mamita. Que Dios les cuide, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Y que, como dijo Diego, ¿verdad? Que vean, que busquen de Dios, que si no lo has conocido, ¿verdad? Dios está ahí, solamente tú tienes que buscar de Él. Y que nunca pierdas la fe, ¿verdad? Porque los que confían a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas le obran. Y que Dios le bendiga. Amén. Amarili. Dios le bendiga, Dios le guarde, que esa encomienda no es solamente, ¿verdad?, para los discípulos. Esa encomienda es para todos, como dice Clara, y los que nos hacemos los cristianos en este tiempo. Esa misma encomienda tenemos, de proclamar la buena nueva de Dios a todo aquel que nos encontremos. O sea, esa encomienda, nosotros somos los pies y las manos del Señor aquí en la tierra, y esa encomienda también es nuestra. Gloria a Dios. Amén. Amarili, despídete en oración. Despídenos en oración. Oremos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias te damos porque yo sé que tu Espíritu Santo estuvo aquí en medio nuestro. Gracias por esta palabra, Señor, porque a través de esta palabra tú nos recuerdas que nosotros también somos discípulos tuyos. Porque mensajero es todo aquel que lleva las buenas nuevas. Y nosotros también somos mensajeros tuyos. Permite, oh Dios mío, que nos dejemos capacitar por ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos moldee, nos guíe, Señor. Y que nosotros podamos llevar también las buenas nuevas a todas aquellas almas que hay afuera en necesidad. A todas aquellas almas en penumbra, Aleluya. Señor. A todas aquellas almas tristes que para la cual la vida no les sonríe. A todas aquellas almas que viven, Señor, porque nacieron, pero su vida no tiene sentido ni le ha significado, Señor. Así que capacita a cada hombre y cada mujer, Señor, que se ha de llamar siervo tuyo. Capacítanos, Señor, para llevar la buena nueva de gozo, de salvación, para proclamar un Dios grande y poderoso, un Dios que restaura, un Dios que sana, y que aún en este tiempo hace milagros a favor nuestro, Señor. Gracias por esta palabra y por ese recordatorio que tú nos das de que somos mensajeros tuyos, de que hay mucha gente esperando que alguien lleve las buenas nuevas tuyas, Señor. Capacítanos cada día más, Señor, y que todo cristiano pueda entender que este llamado no fue para esos discípulos en aquel tiempo específico, que este llamado toma vigencia en estos tiempos, que tanta necesidad hay de que hablemos de ti y que tantas personas con necesidad hay. Gracias por esa palabra y que todo aquel que escuchó, Señor, y que todo aquel que escuche posteriormente, Señor, que se haga llamar cristiano, se pueda evaluar, Señor, y pueda decirte, Señor, capacítame para cumplir con este llamado que también es mío. Gracias, Señor, por este día. Sé con nosotros, con nuestros vecinos, Señor, y con los hermanos de la internet el resto del día, Señor. Guía los pasos, Señor, de nosotros y de todo el mundo. Gracias por este hermoso culto que con amor, Señor, con humildad de nuestros corazones tributamos a ti en este día.
Gracias a Jesucristo. En tu dulce nombre damos y te damos la gracia. Amén. 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 Dios bendiga a nuestros hermanos de la internet. Dios les La paz de guarde. Cristo. Dios le bendiga. Dios le cuida. Dios bendiga.